Sócrates es uno de los mayores filósofos de todos los tiempos. Fue el maestro de Platón y tuvo una gran influencia en la historia del pensamiento. Sócrates quería que la filosofía fuera una guía práctica, que guía al hombre en su vida. La filosofía es enseñar a saber vivir, y saber vivir es conocer el bien y el mal. Y como dijo Sócrates, solo hay un bien, el conocimiento, y solo hay un mal, la ignorancia. Por lo tanto, aquellos que conocen el bien actuarán de manera justa. Es importante saber que Sócrates no escribió ningún libro, por ende toda su filosofía fue transmitida por medio del habla. Sócrates con sus oyentes establecía diálogos que eran en forma de preguntas. Debido a esto, pasó la mayor parte de su vida en los mercados y plazas públicas de Atenas manteniendo discusiones y respondiendo mediante preguntas. Sócrates decía que todo comienza por la duda. Su método socrático tiene el objetivo de conocer la verdad por medio de preguntas. Él llevaba a todos sus oyentes a reconocer su ignorancia y después a adquirir conciencia de la virtud de aquellas dudas. De pronto se estarán preguntando cómo sé que ya todo lo sé, simplemente cuando ya no tienes más preguntas. Y como decía Sócrates, la estructura del mundo, la naturaleza física de las cosas nunca se sabrán con certeza, solo podemos conocernos a nosotros mismos. La dialéctica es comúnmente definida como la técnica que intenta descubrir la verdad a través de la confrontación de argumentos contrarios entre sí. La excelencia de un orador recae en su habilidad para practicar la dialéctica efectivamente. A su vez, la dialéctica puede entenderse como un método correcto para hablar y razonar. Sin embargo, en diversas instancias se ha utilizado la expresión la dialéctica de las armas, basándose en la definición de dialéctica como confrontación de argumentos entre sí. Esta expresión argumenta que, a su vez, la función de las armas es resolver problemas mediante la intervención violenta. A raíz de este concepto se genera la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que la técnica de la dialéctica se sirva para razonar y para su contrario? Originariamente la palabra dialéctica significa a través del logos, es decir, del razonamiento. Tiene la misma raíz que la palabra diálogo. Se considera como un método de pensamiento, de manera que es posible identificar los pensamientos filosóficos que, como por ejemplo, Sócrates y Platón involucraron en su estudio de la filosofía, y además se ve, por supuesto, la dialéctica.
El método dialéctico se puede resumir como una forma de razonar que pasa por tres fases. Comienza una afirmación o una tesis, se construye luego una crítica a esa tesis, es decir, una antitesis, y finalmente, gracias al encuentro entre la tesis y la antítesis, y se llega a una síntesis, que es una afirmación o tesis que luego se discute. Cuando ante una cuestión de debate enfrentamos dos posiciones y las ponemos a dialogar, estamos buscando una solución dialéctica que incorpore los elementos de la discusión. En tanto método de discusión de conocimiento, la dialéctica puede ser enseñada. Ahora bien, Sócrates opina que no hay que enseñarla demasiado pronto, porque nosotros los jóvenes podemos aprenderla y darle un mal uso. ¿De qué manera? Pues el mal uso de la dialéctica consiste en usarlo para la crítica y usarla de manera destructiva y negativa. En la medida en que la filosofía se propone como un pensamiento crítico capaz de destruir creencias y evidencias, Sócrates sostiene la opinión de que la dialéctica, la filosofía, solo debe enseñarse, sino cuando una persona puede destruir creencias, sino que además puede encontrar con verdades. Karl Marx dice que la dialéctica salta a la realidad. La afirmación de él de que la realidad histórica es dialéctica, que avanza dialécticamente, significa que en los tres momentos por los que pasa una argumentación dialéctica se convierten ahora en tres momentos históricos. Una sociedad establecida es la tesis. Sus contradicciones son uno de los aspectos más notables de la enseñanza de Sócrates es precisamente su propia idea, que constituye un perfecto ejemplo de coherencia, entendiendo por esta el acuerdo o correspondencia entre lo que se piensa y dice y lo que realmente se hace, así como de rectitud moral extraordinaria. No habiendo escrito nada, sin embargo, su influencia ha sido enorme durante siglos y todavía perdura. Ante su inteligencia y sobre todo rectitud, nadie podía ni aún puede quedar indiferente. Así se constituyó en un ejemplo que tal sus discípulos lo inmortalizaron, transmitiendo a la posteridad todo lo que de él sabemos. Voy a destacar, por tanto, de él tres aspectos que resumen su actitud ante la vida y su profunda coherencia y bondad. El hecho de no escribir ninguna obra, el objetivo de su enseñanza era para nacer almas, despertar conciencias y liberarlas de la ignorancia. Pero ¿cómo hacerlo? Sócrates consideraba que cada hombre necesitaba un tratamiento especial. Cada individuo es único, pero la lectura llega a todos por igual y no permite ahondar y precisar la enseñanza que cada uno necesita. Así pues, no escribe sino que dialoga, interroga, pregunta, obliga a pensar y busca en el interior de cada una para así lograr deducir, lograr sacar de cada uno la respuesta y lo mejor de sí mismo. Además, de este modo, el discípulo se siente partícipe de su acceso al conocimiento. Por otro lado, la enseñanza requiere ser aplicada, vivida y experimentada, y esto implica la cercanía y el consejo del maestro. Ante la muerte, la tarea de su vida fue crear discípulos, despertar almas y activar conciencias. A ellos se entregó hasta el último día de su vida, que precisamente dedicó a conversar con ellos sobre el tema de la inmortalidad del alma y la naturaleza del más allá. Así dedicó a sus discípulos lo mejor de su existencia, dedicándoles el último y supremo ejemplo de la naturalidad y dignidad ante su mundo.